Vamos otra vez hasta Argentina con Florencia. Sí, eh, la situación en Argentina es bastante compleja, como ya sabrán muchas de las personas que están por acá, y están asociadas a esta línea conductora, ¿no? De discursiva, pero de acciones, de Trumps, de espacios políticos como Vox en España, y acá precisamente del gobierno de Javier Milei y sus aliados, inclusive aliados de otras pertenencias políticas, ¿no? Con esta máscara, ¿no? Que marcaba Mar, que le están tirando la alfombra roja para derribar derechos de las personas travestis y trans, ¿no? Hacen del odio, por supuesto, y de la discriminación su agenda política. Esto tiene que ser muy claro, ¿no? Eh, Transmitiendo este mensaje que la compañera ahí también nombraba, este mensaje al resto del mundo de personas criminales, de personas que vamos con esta supuesta ideología de género, inculcándole a las niñeces, a los temas de las hormonizaciones cuando no corresponden, a mutilaciones, ¿no? Distrayendo, sobre todo acá en Argentina, a la ciudadanía y amenazando, ¿no? Principalmente a las personas de la comunidad travesti trans, acá también a la población LGTBI, porque el presidente ha dado un discurso en Davos, no hablando de economía, sino hablando de que las personas homosexuales, atándolas al discurso de la pedofilia, ¿no? Mientras tanto, sabemos que el gobierno de Milei va negociando nuevos acuerdos con el FMI, que lo que va a hacer es aumentar la deuda y hundirnos en una pobreza y una precariedad absoluta. En ese contexto, tenemos que decir que tenemos decretos que vemos como hoy afectan el derecho a las juventudes travestis y trans a acceder a la salud, a acceder a la hormonización. Esto está sucediendo en varios hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También hay que decir que hay espacios que están representando y presentando recursos de amparo para que estas juventudes no queden sin el acceso a sus tratamientos. Tenemos que decir que lo primero que ha hecho el gobierno de Javier Milei apenas asume es destruir el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, lo cual ha sido terrible porque había un montón de compañeras y de personas travestis y trans que habían ingresado a trabajar por primera vez en su vida allí y hoy se encuentran nuevamente sin trabajo. Entonces tenemos un presidente que gobierna para un grupo selecto de la población, ¿no? Un grupo minoritario y que nos conduce y que perpetúa, ¿no? El capitalismo, el empobrecimiento y que aparte incentiva a la población a las palizas, los crímenes de odio y todo esto que otras compañeras también venían citando. Entonces, para ir cerrando, me parece que estos discursos, estas acciones y estas campañas tienen consecuencias simbólicas y materiales que se traducen en todo esto que venimos citando. Primero, que afectan el acceso a nuestros derechos y que luego repercuten sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas eh, cotidianamente. Gracias. Muchísimas gracias, Florencia. Vamos ahora hasta Ecuador. Diane, ¿cómo se está viviendo en tu país todo, bueno, todos estos discursos y todo esto que estamos comentando? Diane, Diane, Igual se ha caído, pasa la voz, pasa el turno. vale. Pues vamos a pasar entonces a María Belén, a Argentina. ¿Cómo se está viviendo todo este proceso allá? Pasa. María Belén, Yo no veo a nadie pidiéndome voz, pero se habrán caído o algo, pero bueno. vale, pues. Uy, ¡ah! Vaya por ti. Un momentito. Vale. ¿Qué le toca ahora? ¿De dónde? A María Belén le toca ahora a Daniela Maldonado. Bueno, pues
Daniela, contesta tú la pregunta y seguimos. Ok, bueno, pues esto se ve reflejado, por ejemplo, en apenas lo que va en enero, se han registrado 13 asesinatos a hombres gays y mujeres trans. 9 de ellas son compañeras trans asesinadas sobre todo en el territorio de Antioquia, que es al nordeste de Colombia, y que además eso habla de cómo esos discursos luego se vuelven acciones y se ven representadas en los asesinatos y transfeminicidios. Y además de esto también es que además esta cifra tan alarmante solo en un mes, que además iniciando el 2025 es el 27% de todos los crímenes de odio que pasaron en el 2024. Entonces eso habla de cómo se ha incrementado esas cifras de asesinatos a compañeras y a personas diversas en Colombia. Eh, Además, quedando estos crímenes en total impunidad, no aparecen, no hay dolientes nunca, no se hace justicia, sino que estos crímenes quedan en el olvido. Y lo otro es que estos crímenes de odio a compañeras trans y a personas diversas están sucediendo donde los territorios son más de derecha. Entonces, en los territorios donde gana la gente de derecha es donde están ocurriendo estos asesinatos y uno podría darse cuenta y evidenciar que entre el discurso sea más facho, más de derecha, pues también las personas trans estamos más en riesgo en esos territorios. Vale, muchísimas gracias, Daniela. Diane, ¿estás ahora disponible? Diane, me parece que no. Bueno, pues vamos a pasar con Cassandra de nuevo. Gracias. La transfobia pues nos está aniquilando, tal como nos separa el feminismo excluyente. Latinoamérica y el Caribe arrojan en el panorama internacional drásticas cifras de crímenes de odio y de transfeminicidios y de terapias de conversión, olvidando todo progreso respecto al libre desarrollo de la personalidad y sobre todo a la identidad. Pasajes como la esclavitud, el Santo Oficio, el Holocausto y todo crimen de lesa humanidad han sido recapitulados siempre desde la raza y del género. La periferia se percibe en nuestros rostros y nuestras cuerpos. Hay una deuda histórica hacia nosotras, las mujeres diversas, migrantes en situación de calle, afrodescendientes, de pueblos originarios, lesbianas, trans, discapacitadas, viviendo con VIH o con cáncer, o a veces con todas estas condiciones en una sola de nosotras. Hoy y siempre debemos repensar esa deuda aún sin pagar hacia nosotras tras tanta sangre derramada, de las que fuimos decapitadas, quemadas vivas en la hoguera, las que ya no pueden gritar y hacerse oír, aniquiladas y basurizadas en bolsas negras, descuartizadas o botadas inertes en terrenos baldíos. Es necesario y preponderante promover una educación basada en los valores de respeto, la inclusión para contrarrestar el impacto de sus efectos y fomentar una convivencia pacífica y respetuosa en la sociedad. Porque no debemos dejar de mencionar que todos los discursos de odio son la antesala de tantos crímenes de odio, es el preámbulo del transfeminicidio. La violencia por prejuicio encuentra su fundamento en un sistema de organización social de parte de la idea binaria, que solamente cree que existen dos géneros asociados al sexo asignado a nacer, sobre los cuales se ha sustentado la discriminación y la violencia. He estado presente en las Naciones Unidas y atestiguado la estrategia con respecto al plan de acción en la lucha contra el discurso de odio que plantean ante la urgente necesidad por estudiar y encontrar las formas concretas para hacer frente en todo el mundo. Y hoy todo eso parece una utopía. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Cassandra. Y vamos otra vez hasta Chile. Panchita. Ahí sí. Mire, nosotros acá en Chile, compañeras, tenemos una ley de identidad de género, tenemos un acuerdo de unión civil, que son leyes que hemos nosotras trabajado con las comisiones de derechos humanos y con los parlamentarios. Tenemos también tenemos un matrimonio igualitario. En cuanto a educación, nosotras hemos creado circulares que nos han apoyado, donde las compañeras y compañeros trans pueden estudiar en los colegios
de acuerdo a su identidad de género y por supuesto usar su nombre social, aunque no se haya cambiado según la ley de identidad de género su nombre o sexo registral. También tenemos dos circulares, el 21 y el 34, en el Ministerio de Salud, que uno apunta al trato que te den y el otro apunta ¿cómo se llama?, usar tu nombre social. ¿Ya? Tenemos oficinas de diversidades en muchas ciudades de Chile, son alrededor de 18. También aparte de eso, nosotros tenemos en algunos hospitales, tenemos un programa que se llama Policlínico de Identidad de Género, donde este año justamente yo quería llegar a esto, la derecha dejó fuera a nuestras niñeces trans con un programa que se llama PAI. PAI significa el apoyo a la identidad de género, que ellos encontraron que era una aberración que nuestras niñeces trans pudieran tener un bloqueo de hormonas. Entonces nosotras, como en Chile somos bastante unidas, nos fuimos a pelear y nos llevamos al Tribunal Constitucional para que restituyeran esto. El programa de la identidad de género afectaba, queridas compañeras, a 2.500 niñeces trans con sus familias, porque el acompañamiento era psicosocial. Entonces creo que todas estas cosas que de los discursos de odio, como decían las compañeras, está repercutiendo sobre todo en el financiamiento del país, como le estaba comentando. También han tenido que algunas policlínicos de identidad de género cerrar. Incluso han bajado un poco también las reasignaciones de sexo, ¿me entiende? Entonces, nosotros aquí en Chile tenemos un gobierno de izquierda donde sí nos ha apoyado bastante, pero también es cierto, todavía está mucho el debe con nosotras acá en Chile, pero estamos en la trinchera, vamos a seguir luchando, no vamos a permitir por ningún motivo retroceder y por supuesto le vamos a hacer frente al presidente, a las empresas que estén acá, porque tenemos que estar unidas para poder seguir avanzando y no retrocedamos. Muchísimas gracias, Panchita. Siempre adelante. No sé si ahora están por ahí disponibles Diane o María Belén. Yo estoy. No sé si estás en la pregunta 3. Sí, estamos en la pregunta 3. Ok, Sí. gracias. Perdón porque me perdí dos participaciones. La 3, ¿qué piensa del apoyo de la investidura? No, perdón. ¿Cómo se está viviendo en tu país? Bueno, a ver, creo que Florencia ya habló sobre Argentina, entonces voy a hablar algo de lo que está pasando aquí en Alemania. El domingo fueron las elecciones, la derecha ha despertado, ha sacado históricamente unas elecciones muy altas que da a entender de que dentro de 4 años seguramente va a estar haciéndose de esta forma al poder. Eh, si bien no está el Partido Verde, no sé si voy a estar haciendo como un análisis político, pero sí ahora se están uniendo la mayoría de los partidos políticos con las minorías para poder, por lo menos estos 4 años, poder gobernar sin tener la AfD, que es el partido de derecha de aquí, que irónicamente está liderado por una mujer lesbiana casada con una persona migrante y adoptada, y el partido está en contra de todo eso, de la migración, de las parejas del mismo, o sea, y esa es la líder, la cabeza, o sea, que estamos dentro que parece una película, que es lo que estamos viviendo y no lo es. Eso es constantemente una ironía. Hace 2 años, aquí, para hacer un paneo, el AfD, aquí en Alemania el trabajo sexual es legal, como en como en Holanda. Entonces eso es registrado. Entonces yo, pues, si me quiero dedicar a hacer el trabajo sexual, me doy de alta, me registro, pago mis impuestos y tengo derecho a una jubilación. Tiene todos estos beneficios y lo que ya fueron atacados los espacios de trabajo sexual aquí en Alemania en el transcurso de estos años, ¿no? Cuando se legalizó en el 2012, si no me equivoco, vinieron estos últimos cambios y este partido directamente está haciendo campaña no solamente sobre las personas trans, sino también para el grupo de las trabajadoras sexuales, que tenemos que hablar también sobre ellas, y acá es un movimiento muy grande y que están ligadamente también sobre las migrantes, porque también tenemos que hablar que las personas transmigrantes que vienen a Alemania vienen a hacer el trabajo sexual la mayoría, ¿sí? Después con la superación puedes estar cambiando de eso, pero eso es parte de... Entonces creo que como un paneo general
de lo que es aquí Alemania para decir a las personas trans hoy en día. Está el despertar muy grande de la derecha. Si bien hay algunos beneficios, por decirlo de alguna forma, que todavía siguen estando, como la hormonización o el estudio del alemán, y distintas cuestiones y algunos programas que todavía siguen, pero sí ya empezaron a ser afectados por la decisión de Trump, que les había dicho al inicio del 70% del recorte, ha afectado directamente a las agencias que brindan servicios aquí en Alemania. Y pensando en la migración, que dentro de los servicios que hay o de las agencias que dan servicio, no todas están dedicadas a la persona que habla español. Eso también es una realidad de lo que se vive aquí. Se acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Y bueno, no sé si está por ahí disponible Diane, y si no pasamos con Mar. No, sí estoy. Bueno, acá en Ecuador justamente había mencionado que se aprobó una ley en la que los protocolos de las escuelas debían ser justamente ajustados para garantizar temas de niñez trans. En ese sentido, fue tomado, como dije, por los fundamentalistas para atacarnos, incluso hasta tratarnos de pedófilos, etcétera, que lamentablemente ha seguido resonando. Incluso este fin de semana que pasó el día sábado hubo una marcha en Guayaquil, en Quito también hubo algunos plantones, inclusive apoyados por algunos cantantes fracasados que, como no tienen de repente apoyo con su música, entonces se meten en estos asuntos justamente para demostrar que tienen algún tipo de apoyo por cualquier otro tema que ni siquiera les compete. Entonces, en ese sentido, eso va por un lado, y por otro lado hay en este momento otra sentencia que está por salir. Es el caso de una niña trans que ya no vive en Ecuador, vive en Canadá, pero que justamente está buscando el cambio de nombre en la cédula de identidad y de sexo en el documento de identidad para justamente poder ser reconocida desde el caso de la niñez, ¿no? Pero en este caso lamentablemente ya es adolescente, pero sin embargo ha sido tomado por, incluso hasta, aunque parezca increíble, la ministra de Educación salió haciendo una declaración terrible diciendo que ellos no van a hacer ningún protocolo que justamente promueva la ideología de género. Entonces yo tuve que salir haciendo otro video en el que decíamos que rechazábamos esas declaraciones, porque se supone que ella es una ministra que tiene una maestría, creo que hasta un PhD, y que salga utilizando pseudotérminos que todos aquí sabemos que son inventados por los grupos ultraconservadores justamente para dividir a nuestras poblaciones. Entonces yo salí criticando mucho eso, pero lamentablemente no, los medios nos cierran las puertas, no nos dan mucha apertura, y como decían algunas compañeras, nos toca a veces utilizar las redes sociales para justamente tratar de una u otra manera contrarrestar estos discursos de odio. Pero en esa sintonía, lamentablemente, estamos caminando también en Ecuador. Vale, de acuerdo. Pues por último, de esta ronda pasamos con Mar. Vale, pues en España estamos viviendo estos discursos de odio con un aumento de más del 65% de agresiones a las personas trans. Agresiones que se dan en centros de ocio, a las salidas de discoteca, en transportes públicos, en las calles y también como no, en los centros educativos. No olvidemos, compañeras, la gran relación que destacó en este último informe Transgender Euro, en el informe que dio para el Día de la Remembranza Trans el pasado 20 de noviembre, donde alertaba que este año habíamos superado las agresiones y que el número total eran más de 350, de las cuales el 96% eran mujeres transfemeninas que no alcanzaban los 40 años, que el 65% se dedicaban al trabajo sexual y sobre todo hacía un análisis muy importante. La gran relación que había tenido en estos transfeminicidios los discursos de odio promovidos tanto por la ultraderecha como por ese sector de mujeres trans excluyente o mujeres transorientes. Yo también diría, compañeras,
que no le podemos llamar a esa parte del feminismo. No hay ninguna parte del feminismo que odie a las personas trans. Hay que arrancarle de la boca la palabra feminismo. Es un movimiento de mujeres transodiantes que siempre, siempre, siempre se mueve en los mismos marcos ideológicos de la ultraderecha. Y cómo no, además estamos viviendo también en España lo que tiene que ver con personas que no solamente, sino que los medios de comunicación le están dando siempre bastante espacio a los bulos que se hacen contra las personas trans, a los bulos, y sin embargo nunca ponen a las personas trans, como si los derechos humanos de las personas trans fuesen un debate. Es algo horrible porque hoy hay cosas que ya no se deben de debatir. Debatimos sobre el derecho, si los negros tienen los mismos derechos que los blancos. Debatimos sobre los derechos, que si las mujeres tienen que tener los mismos derechos que los hombres. ¿Por qué hay que debatir todavía sobre los derechos humanos de las personas trans? Eso da una lectura que es que seguimos siendo tratadas de manera subhumana, por debajo de la condición humana. Vale, muchas gracias, Mar. Bueno, y vamos a pasar a la última pregunta, a la última ronda de preguntas, que sería la siguiente. ¿Cómo enfrentar esta ofensiva global y guerra cultural que lidera la reacción, el fascismo y el capitalismo? ¿Cómo enfrentarlo cada uno de nuestros países? Empezamos con Lian. ¿Estás ¿Sí me por ahí? escuchan? Ok. Adelante, cuando quieras. Bueno, miren, pues la organización comunitaria Que me ha bloqueado, se ha puesto en la pantalla. tras trabajar en solidaridad. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Puedo empezar? Sí, sí, te escuchamos. Adelante, adelante. Ok. Sí, organización comunitaria, trabajar en solidaridad y cómo proteger a nuestra comunidad, políticas y mediáticas, donde yo creo que ya es hora, ya es tiempo de que nosotros tengamos esa representación política de nuestra comunidad trans. Ya sabemos que ya los hay en algunos países, ¿verdad? Pero eso de estar discutiendo entre nosotros o de estar esa transfobia internalizada entre nosotros, seguir más hacia adelante, seguir creando esos espacios políticos. Y ya necesitamos candidatas trans, latinas, migrantes, indígenas. Entonces, o algunas personas que estén trabajando ya en puestos donde se toman decisiones, ¿verdad? Pues también pegarle a donde está a donde más le duele a esta gente en la parte económica. Yo pienso que en los boicots. Coca-Cola, por ejemplo, fue un ejemplo, ¿verdad? Tuvo una pérdida grande y empezaron a consumir más Pepsi, por ejemplo. Y yo creo que ser bien estratégicas y bien cuidadosas cómo usar las redes sociales y no trabajar no hay que dejarnos, porque eso es lo que quiere este gobierno, crear divisiones entre nuestra comunidad, crear más espacios como estos de empoderamiento, no callarnos, ¿verdad? Y lo último que puedo decir es no solo resistir, porque merecemos vivir con dignidad. Muchísimas gracias, Lian, por tu importante aporte. Vamos ahora con Flor. Flor, ¿tú qué opinas que podemos hacer contra toda esta campaña? Opino, coincido bastante con la compañera que habló recién, ¿no? Si bien está bien resistir, también necesitamos vivir con dignidad, que es a lo que apuntan, ¿no? A quitarnos la dignidad, a deshumanizarnos. Entonces, me parece que es momento de dejar a veces, ¿no? Los egos de lado, de tratar de construir, de reconstruir
con aquellos sectores y espacios que sabemos que nos van a apoyar, que van a estar junto a nosotras, junto a nosotros, junto a nosotres. Me parece que la lucha se da en las calles, también en las redes sociales. Me parece que es un espacio que habitamos y que es muy importante seguir habitando, porque es una manera, primero que es un derecho humano, el derecho a la comunicación, a poder habitar también las redes sociales y poder comunicarnos, ¿no? No podríamos estar hoy acá de tantas nacionalidades sin estas tecnologías que sabemos que son herramientas, ¿no?, de los opresores, pero que necesitamos utilizarlas porque no tenemos otras en este momento. Pero sobre todo como feministas sabemos que tenemos fuerza, porque nuestra fuerza nunca ha estado atada, o por lo menos algunos sectores tenemos en claro que nuestra fuerza no está atada a la burocracia, no está atada a ningún tipo de burocracia. Entonces llamar a la acción, a generar acciones contundentes, ya sea a través de medidas legales, ¿no? Poder intervenir en el Poder Judicial, en la justicia, en las instituciones, pero también generar lo que seguimos generando, ¿no? Ante los dichos de Milei, para ir cerrando, hicimos una multitudinaria marcha el 1 de febrero. Ahora vamos por otro 8 de marzo, que va a ser transfeminista, que va a ser contra el ajuste, el hambre, la precarización, los discursos de odio, las acciones de odio. Y eso siempre en conjunto con otros sectores, ¿no? Con sectores sindicales, con los feminismos que nos han abrazado, porque sabemos que hay sectores que se dicen feministas, y ya lo nombraba Mar, que tienen que ver con estos espacios TERF, trans, excluyentes y odiantes, que nosotros a veces nos preguntamos. Yo cuando escuchaba los discursos de Javier Milei decía, ¿quién le habrá escrito el discurso? ¿Alguna de las feministas que tenemos en Argentina o en España? Porque era calcado lo que venimos escuchando en encuentros de mujeres, en las redes sociales y en todos lados. Era calcado de varias referentes de ese feminismo. Parecía que le hubieran escrito esos discursos. Entonces tenemos que seguir aliándonos y reconstruir con aquellos espacios que sí nos abrazan y que también son nuestros, ¿no? Sentir las personas travestis y trans que somos parte de la clase trabajadora. Tenemos que tomar conciencia, tener conciencia de clase, de que somos trabajadoras y que nos pertenece y que es nuestro derecho también participar de los espacios políticos, sindicales, tener representación política, como sucede, ¿no?, en el hermano país acá de Brasil, donde tenemos un montón de compañeras trans que han llegado a esos lugares de poder, porque son lugares de poder que nosotras también queremos disputar. Así que llamar a la unión, eso, fuerza, unión, fuerza travesti trans en todo el mundo. Gracias. Muchísimas gracias, Flor, y adelante con todas estas movilizaciones que tenéis allá preparadas. Vamos ahora con Diane, a ver qué nos puedes contar de, pues eso, cómo enfrentar esta ofensiva. Bueno, yo considero que de repente lo que hagamos de forma local nos permite justamente avanzar, como dije, de forma local en nuestros países. Pero sí considero que, como lo hemos venido hablando y esto tiene una tendencia global, sí articularnos de forma global, no de forma latinoamericana, no de forma solo europea. No sé si de repente podamos crear una especie de plataforma hispanohablante trans o hispano-trans, no sé, pero creo y dejo justamente el cómo es el tema aquí para que vayamos pensando en eso, ¿no? Porque vuelvo a repetir, yo aquí no veo a alguien que hable inglés o de repente sí lo habla, pero me refiero a que la mayoría estamos justamente más preocupados es cómo desde el norte de Estados Unidos nos está afectando a las identidades trans hispanohablantes. Entiendo también que afecta, por supuesto, a Estados Unidos, pero repito, yo creo que de repente ir articulando una especie de red o plataforma transhispana, creo que nos permitiría mantenernos articuladas, articulados y articuladas, sin excluir a las identidades trans no binarias ni transmasculinos. Pero bueno, centrándonos en este momento, considero que eso nos va a permitir primero dar uniformidad a nuestros discursos, segundo, ver lo que sucede en cada uno de nuestros países y de repente, inclusive a través incluso de estas experiencias que también vamos a compartir de forma interna, podamos también ir viendo qué cosas son aplicables dentro de nuestros países y qué cosas no. Y en ese sentido,
ir avanzando y también enfrentando estas problemáticas que, como lo dijo incluso Stemar y el resto, esto recién empieza, o sea, van a venir muchas cosas peores y no saben qué cosas otras horribles puedan suceder. Entonces necesitamos aprovechar inclusive la tecnología, estar articuladas y articuladas para justamente poder responder de forma adecuada. Eso es lo que yo propongo, no sé qué piensen el resto, lo podemos seguir discutiendo a nivel interno. Entonces, gracias también por el espacio y seguimos articulando. Muchísimas gracias, Diane, por tu propuesta. Y sí, ya tendremos que darle una vuelta. Bueno, pues vamos ahora con María Belén. A ver qué opinas tú sobre todo esto. Bueno, yo seguiría sigo con la palabra de red, o sea, una cuestión de trabajo en equipo, pero no pensando hacia lo que nos puede llegar a pasar, sino pensando en lo que ya está pasando. Entonces, yo ampliaría esa red de no solamente traer un discurso, recolectar información, saber lo que está pasando, sino yo lo que necesito es la red de contención. En este momento está pasando que hay personas trans de Estados Unidos que se están escapando, que nos están preguntando a qué país pueden irse. Entonces, ¿yo a qué país le respondo? ¿La mando a Colombia? La mando a Brasil, donde que tiene el índice más grande de mortalidad de personas trans. La mando a México. La mando a Argentina, donde tiene o le digo que venga a Europa, que tenemos unos problemas enormes de migración. Entonces, creo que tenemos que empezar a armar esa red y pensar de que en este momento, como durante muchísimo tiempo las latinas teníamos que escaparnos si era Europa o Estados Unidos las que nos recibían para los asilos políticos. Creo que en este momento las que se tienen que estar escapando son, las primeras son las de Estados Unidos, que son las que están ahora en emergencia, porque están creando leyes para poder detener por 15 años, inclusive profesionales que estudiaron sobre nosotras. Entonces se viene algo muy grande, no tenemos que estar esperando a lo que va a venir porque ya llegó. Ayer estuve hablando con personas especialistas de Estados Unidos que me habían hecho entrevista y me estaban preguntando qué país me recomendás. Entonces me quedé con esa historia y creo que esa es la pregunta que tenemos que estar pensando como red. Y si decimos, bueno, que vayan para Uruguay porque es uno de los países que quizás dentro de lo que es Latinoamérica todavía mantienen las leyes y todavía no han sido tocadas y no se está escuchando. Y bueno, si a empezar a despertar las redes en cada uno de nuestros países para decir, bueno, en este momento, por ejemplo, han entrado 3 compañeras que he sabido de Estados Unidos acá a Alemania, en las cuales estoy teniendo contacto. Y no puedo hacer mucha más ayuda de que decirle, bueno, dónde puedes encontrar servicios. Y creo que de eso es lo que tiene que tener una red, una red de contención. Si no es una red de información, y yo que la verdad estoy cansada de anotar nombres de muertas, creo que tenemos que empezar a pasar a la otra etapa de decir, bueno, acción. Hay muchos tipos de redes, pero creo que hoy en día estamos en la red de emergencia. Creo que como en toda guerra, estamos en guerra, nos han declarado la guerra. Y creo que tenemos que estar alertas en esa situación. Tenemos que estar en pie de guerra, ya la parte diplomática, ya los discursos, ya creo que hemos quedado vacías, ya no tengo lengua de hablar discursos. Creo que tenemos que pasar a la acción y algo que dijo Diane, pasar dentro de lo que es la reunión interna para empezar a pensar estas estrategias. Creo que lo principal hoy en día son personas que se están escapando de los países por las leyes que están pasando. ¿Dónde las recogemos? ¿Dónde están? Un minuto antes, cuando pasó en Rusia, un ejemplo, cuando pasó en Rusia la guerra, España y Argentina recibieron personas LGTB de Rusia y hubo un plan de rescate de esas personas. Creo que podríamos hacer eso. Gracias. Vale. Muchísimas gracias, María Belén. La verdad es que tienes toda la razón. Da miedo lo que está ocurriendo y lo que, como bien dices, lo que está ocurriendo ya, aparte de lo que pueda venir. Vamos ahora con Daniela. Bueno, la forma en que nosotras hemos enfrentado estas situaciones, a raíz del año pasado recibimos amenazas
Hay un proceso de gentrificación muy grande en Bogotá y eso hace que el barrio Santa Fe, que es la zona de trabajo sexual histórica de donde muchas compañeras hemos hecho nuestra vida, hemos sido amenazadas de muerte y sacadas de este territorio. Entonces van por las cabezas de lideresas o personas que hemos liderado procesos comunitarios porque saben que debilitan la comunidad y la población trans. Entonces, a raíz de eso, nosotras tuvimos que venir a refugiarnos a las afueras de la ciudad, a 4 horas de Bogotá, en una finca, en un sitio que se llama San Bernardo, Cundinamarca, en la ruralidad. Entonces, acá en el campo hemos pensado en construir una ecoaldea travesti para recibir a compañeras mujeres trans adultas mayores. Es un proceso que apenas estamos empezando, ya recibimos la tierra, que además la conseguimos a través de autogestión, de GoFundMe, de crowdfunding. Compramos un territorio en el páramo de Sumapaz y en este espacio queremos construir un espacio para muchas compañeras trabajadoras sexuales que no tienen la oportunidad de tener casa. Entonces, y de también sembrar comida. Entonces, como también esta forma apuntan a romper los círculos de pobreza impuesta y esta exclusión estructural en el que siempre estamos, donde se nos niega esos derechos básicos de tener vivienda digna, de tener alimentación, y cómo desde acá nosotras podemos, a través de la soberanía alimentaria, de poder vivir en el campo, de dar también oportunidades a compañeras adultas mayores que no están teniendo redes de afecto y apoyo, poderlas recibir en este espacio. Justamente estamos acá en la finca, estamos trabajando para poder construir unas cabañas y poder recibir a nuestras primeras compañeras, y esto pues es una forma de enfrentar este sistema capitalista, violento y hostil, pues que nos ha sacado de la ciudad, pero que nosotras igual siempre hemos buscado respuestas y formas de poder enfrentar esta situación y este capitalismo rampante, pues que además busca acabar con nuestras vidas. Y esto también busca generar otras formas de economía, de que las personas trans podamos pensarnos en habitar en comunidad, en colectivo, y también unir fuerzas para apoyar otros procesos comunitarios en otras partes del país. Muy bien, muchas gracias, Daniela, y mucho ánimo y mucha suerte con vuestro proyecto. Vamos ahora con Cassandra, México. Muchas gracias. Bueno, enfrentar esta ofensiva global no es tarea fácil. Estamos ante una violencia estructural y sistémica, pero es necesario responder con unidad, como lo han dicho mis compañeras, en organización y en una visión colectiva del cambio, crear alianzas. La clave está en construir movimientos inclusivos, radicales en su visión de justicia y sostenibles en sus prácticas. Solo mediante la lucha constante y la solidaridad podemos derrotar la reacción al terfismo, el fascismo y el capitalismo y abrir camino a un mundo mucho más justo y equitativo. El feminismo radical crítico de género no debería llamarse feminismo al no considerar las diferentes formas posibles de ser y de vivirnos mujeres. El reclamo que hacemos al unísono es ser no asesinadas, y nos unimos haciendo redes dentro de los feminismos hemisféricos, como recomiendan mis compañeras Florencia y María Belén, en demanda contra esa necropolítica que poco a poco nos va acercando y segregando hasta dejarnos inertes, inmersas en un país en donde las desaparecidas y las asesinadas son buscadas desesperadamente por sus madres, que se vuelven investigadoras y logran dar con los asesinos y con los cuerpos de sus hijas desde el orden simbólico de ser madres y el feminismo como política de vida y filosofía frente a lo heteropatriarcal y lo neoliberal que hay en el mundo desde sus múltiples clientes y perspectivas históricas. Contextos que adquieren otro matiz si son vistos desde una óptica transfeminista. Yo quiero ir a esa aldea con Daniela a Colombia. El transfeminismo es una herramienta epistemológica que va más allá de ingresar el pensamiento transgénero dentro del feminismo, acentuando el tránsito de género, el mestizaje, la vulneración de la raza y de la clase, la migración, y todos ellos insurrectos y provenientes justamente de los movimientos sociales articulados. La clave está en eso, en articularnos y en ser resilientes, como nos dice Mar, ser resistentes y no excluirnos de los espacios que nos quieren arrebatar, para señalar justamente lo que justamente quieren dejar fuera de los feminismos blancos, los biologicistas e institucionales. Es decir, ver desde esa óptica interseccional.
La vanguardia es ser justamente inclusivos y erradicar todo tipo de discriminación, promulgando el respeto y estar conscientes de nuestras libertades y ser felices plenamente. Las mujeres diversas estamos aquí para cobrar esa deuda histórica tras el hartazgo de ser anuladas y asesinadas cada segundo en todo el mundo. Estamos aquí para legar a las nuevas generaciones un mundo mejor, porque una sola puede parecerles invisible, pero la fuerza colectiva de todas juntas nos convertirá en invencibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Cassandra. Y bueno, pues ahora pasamos con Panchita. Otra vez vamos hasta Chile. Ahí sí. Bueno, pues queridas compañeras, pues siempre hemos sido luchadoras, siempre nosotras nos han tratado de borrar, nos han tratado de callar, nos han ninguneado, nos han ignorado, y nosotros somos, como decía ahí la compañera, somos mujeres resilientes. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es crear una estrategia, unirnos más que nunca. Estas mismas redes sociales que se están uniendo a Trump y que están en desmedro de nosotras, tenemos que utilizarlas, pero de una forma que la gente sepa que estamos resistiendo. Tenemos que empoderar a las nuevas generaciones, porque nosotras ya hemos pasado, por ejemplo, en Chile pasamos una dictadura, en España también. Entonces, en Argentina, por lo que estamos viendo, por lo que se escucha acá en Chile, estamos al lado de Argentina, es atroz lo que está haciendo Milei con las compañeras trans, sobre todo, y con su misma gente. Nosotras, como decía una compañera por ahí, deberíamos seguir, ¿cómo se llama?, articulando alguna estrategia por interno y todas unirnos, todas ponernos me gusta, todas compartir las cosas que están pasando, porque en todos los países se matan trans. Aquí la expectativa de vida más o menos de una mujer trans es de 38 años. Entonces, tenemos que vivir primero con la discriminación de las familias en algunos casos, tenemos que vivir con la discriminación de la sociedad y ahora más encima con voceros que son a nivel mundial que promueven el transodio. Entonces, creo que ahora es momento de que nosotras tomemos el toro por la asta, que no nos quiten la vocería, que nosotras mismas sabemos hablar y por supuesto vamos a ver contestarle y no les podemos fallar a las generaciones que vienen detrás de nosotros, chicas. Porque todo esto que estamos pavimentando son para ellas, para todas las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y aquí vamos a estar en la lucha y vamos a estar peleando desde nuestras trincheras. Muchísimas gracias, Panchita. Y bueno, por último, vamos con Mar. Bueno, pues yo me quedo con cosas tan importantes como las que ha dicho pues María Belén, que habla de la contención. Me quedo con lo que ha dicho del análisis que ha hecho tan teórico, pero tan profundo y tan real de mi maestra Cassandra, con lo que ha dicho también de importante... Ay, ¿cómo se llama? Florencia Guimaraes, que yo creo que es importante no perder de vista, darle muchísimo valor a lo que se hace localmente quiere decir nuestro propio país, pero sobre todo no podemos perder la vista, de verdad, compañeras, que esto va más allá de nuestro país, esto va de un ataque global, tiene que tener una respuesta global. Creo que es importante también lo que ha dicho Diane, creo que tenemos que pensar en articular una forma de coordinarnos para que tengamos más fuerza, para que tengamos más, para que sea se materialice la unidad, pero creo que hay algo que no podemos dejar solamente en el aire. Creo que se han dicho muchas cosas, creo que la incidencia política es importantísima, esa incidencia política en nuestros países, porque a través también de los grupos políticos más afines debemos de presionar para que nuestros países sean lugares seguros para recibir a las personas trans que viven en una emergencia social en otro país. Por lo tanto, ahí sí que tenemos un gran trabajo. Nosotras vamos a hacer el 29 de marzo, en el contexto del Día de la Visibilidad Trans, una gran manifestación que hemos convocado ya en la capital de España, donde esperamos que sea multitudinaria y donde estamos pidiendo la colaboración pues, de personas que son youtubers, personas que son también
como que tiene mucha incidencia en las redes sociales para que nos ayude a la convocatoria. Pero creo que debe salir de este conversatorio el compromiso de hacer un pronunciamiento que se trabaje de manera efectiva entre dos personas para después pasarlo al grupo. Al final el pronunciamiento será el que digamos todas, pero de manera eficaz para poder trabajar. Podíamos trabajarlo entre dos personas para después pasarlo al grupo, y en el grupo se añade, se quita, se matiza hasta dejarlo bien finiquitado. Y ese pronunciamiento después hacer como un Google Doc, donde en cada país lo pasemos a que se adhiera y se firme el mayor número de entidades LGTB y trans. Todo esto siempre calendarizándolo para que no quede en lo infinito. Y una vez que lo tengamos cerrado, entregarlo al Consejo de Europa, a la Organización de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa es mi propuesta para que esto no quede estéril. Entonces sería hacer un pronunciamiento que lo hagamos dos personas. Hacerlo dos personas no significa que eso sea el definitivo sea el que salga del grupo, se expondrá en el grupo que tenemos para hacer aportaciones al mismo, y cuando lo tengamos finiquitado, entonces sí que lo pasamos a circular, para que las voces trans de Estados Unidos, de Latinoamérica y de Europa no queden estériles. Es un crimen de lesa humanidad que no debemos más de medio que callar, que no podemos callar ni otorgar. Entonces tenemos que, además de trabajar en lo que ha dicho María Belén, que creo que es algo importante, para qué tantos discursos, y después la gente lo que necesita, es un espacio donde sentirse segura. No, yo me comprometo desde la federación nuestra a hablar con los políticos en España para exigirle que España sea un espacio que reciba a personas trans que en sus países de origen, por ejemplo, como en Estados Unidos, como consecuencia de estas órdenes ejecutivas que están poniendo en riesgo su salud, sea un país para poder recibir a mujeres y a hombres trans, binarios o no binarias, a las personas trans que corren peligro. Eso podemos trabajarlo. Lo mismo, por eso hay que hacer incidencia política, hacer movilizaciones en nuestros países, como la que vamos a hacer nosotros el 29, pero creo entre nosotras y poniendo el pie en el suelo, no yéndonos por las nubes, no queriendo alcanzar la luna porque es imposible, pero sí está en nuestras manos hacer un pronunciamiento donde más o menos para decir no con nuestro silencio, que las voces trans se escuchen y se escuchen en la Organización de Naciones Unidas, se escuche en el Consejo de Europa y se escuche en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que esto, si os parece bien, podíamos votarlo a mano alzada si estamos de acuerdo en hacer este pronunciamiento. Y ¿estamos de acuerdo? A mano alzada, yo creo que hay mayoría, lo hacemos, el pronunciamiento. Yo me ofrezco con Cassandra a tener preparado este pronunciamiento en una semana. En una semana lo pasamos al grupo para que el grupo lo pula, añada, quite, matice, y cuando lo tengamos pulido lo ponemos a circular para recoger firma. Por lo menos, compañera, esto no es la solución, pero esto es escuchar las voces trans en estos organismos internacionales. Este crimen de lesa humanidad, no con nuestro silencio. Y paralelamente, como he dicho, trabajar en nuestros países para que nuestros países sean espacios seguros para recibir a estas personas trans cuya vida corre peligro. Y yo, después de esto, quien quiera tomar la palabra, que la tome. Por lo menos este compromiso es un compromiso que sale de aquí. No sé, es decir, yo y otra más no es ninguna preferencia. Si quiere hacerlo otra persona, lo digo por metodología, porque hacer un manifiesto entre 10 es no terminarlo nunca. Es mejor
que las 10 recibamos una propuesta y sobre esa propuesta quitamos, ponemos, añadimos. Es más fácil la metodología. Y creo que mi amiga y académica Cassandra va a estar bien preparada conmigo para poder tener preparado en una semana pues este pronunciamiento que se llame Las voces trans se levantan contra el crimen de la exhumanidad. Perfecto. No sé si alguien más quiere tomar la palabra al hilo de todo esto. Yo agradecerles infinitamente la participación y la confianza que tienen al depositar todo esto. Como han visto, yo soy muy, muy metódica, muy puntual, porque luego no me quiero perder, pero para mí es un orgullo y un honor estar aquí con todas ustedes y haber compartido este espacio. Me voy justamente ahorita a una capacitación de feminismos interseccionales que estoy dando en la maestría, pero me ha dado mucho gusto. Yo ya le he enviado a Mar ahorita una especie de borrador para poder ir viendo. Cassandra, asumes el compromiso de hacer el pronunciamiento conmigo. Así es. Por eso quise tomar la voz, para decirles que lo asumo y que junto contigo vamos a dar un rumbo preciso a todos sus planteamientos y a toda esta articulación que debemos hacer. Bueno, si alguien quiere decir algo Yo más. nada más quiero decir. Sí. ¿Quién más quiere tomar la palabra? Di de Estrella. Ok. Yo nada más quiero decirles muchas gracias, compañeras, por ese apoyo que nos están brindando a las personas trans migrantes de Estados Unidos. Y pues decirles un poquitito que estamos trabajando nosotras en estrategias internas. Uno de ellos tenemos el programa de Aquí estamos seguros, ¿verdad? La cual vamos a empezar a hacer visitas en las cárceles de inmigración. em, vamos a movernos de la casa solidaria donde tenemos a otra porque por cuestiones de seguridad, por cuestiones de protección, no vamos a estar compartiendo ya la dirección, por si de pronto ven en las páginas de Facebook y qué hace ella en Estados Unidos o qué hace de ella de México a Estados Unidos. Y otras también compañeras, también en solidaridad de las que han recibido fondos federales. Les están retirando los fondos federales para trabajar con las poblaciones transinmigrantes. Nosotros como subcontratista nos tocó hacer muchas, usar un lenguaje donde totalmente nos excluye la población transmigrante. Estamos bajo ataque y nada más quiero decir muchas gracias y estoy muy de acuerdo con ese Mar. Ahora también, no sé si podemos hacer, hacer lo mismo que está haciendo Mar este 29 de marzo. También si es una iniciativa también para que lo hagamos en todos, lo replicamos en varios lugares del mundo, sería también muy buena, una buena propuesta. Gracias, muchas gracias y ya es todo. Pues gracias a vosotras y ahora ya, como somos también un poquito coqueta y para que quede esta reunión como histórica, pongámonos las caras para hacernos una foto y guardarla de recuerdo. Pongamos las caras todas y Mario a una captura de pantalla. A ver que faltan todavía amigas, amigos. Venga, pongamos las caras, compañeras, compañeros, compañeres. Somos muchos más las personas que vamos a combatir al fascismo. Gracias a todas, pues en una semanita os mandaremos este pronunciamiento para que desde el grupo que tenemos le podamos finiquitar. Un abrazo a todas, fraternal, un abrazo sororario y como decía nuestra antecesora, mucha furia traba, furia travesti. Muchas gracias a todas. Chao, chicas, Gracias. chicos y chicas. Edurne, tan precisa en los tiempos, tan fantástica, Edurne. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Y lo Qué conseguiré. honor. Bendiciones a todas.